Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, para continuar un poco con el tema que expuso aquí Bettina, me gustaría hacer un paréntesis, porque como estos procesos de dominación de un pueblo sobre otro o de un país sobre otro no se dan del día a la mañana, son procesos históricos, son procesos muy complejos y pues no se podían explicar sin un devenir histórico, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, que cuando Cristóbal Colón sale de América, sale de España, perdón, pues va con una idea pues mercantilista, va a buscar justo una ruta comercial y se topa con las Américas. Entonces se puede decir que ahí empezó el proceso de mercantilización de las tierras de América, el proceso de saqueo, el proceso de destrucción y el proceso de despojo de tierras era algo que ya en Europa se había estado experimentando. Entonces tenían como una visión militarista, una visión expansionista, para lo cual pues llegaron a América, un territorio lleno de recursos naturales, un territorio lleno de biodiversidad, pero un territorio lleno de pueblos, ¿no? De pueblos en resistencia y de pueblos que hasta la fecha siguen peleando por sus tierras, como lo explicó la compañera Bettina. Y entonces, pues este proceso de saqueo no solo, o sea, aparte de los productos, aparte del oro, de la plata, que fueron muy importantes para Europa, que son la causa del renacimiento europeo, se podría decir, aparte de eso tuvo que haber un proceso de colonización epistemológica, es decir, de destrucción de la identidad de los pueblos, ¿no? Y ¿cómo lograron esto o cómo quieren lograr esto? Porque hasta la fecha no lo han logrado. Pues primero intentaron o siguen intentando separar a las personas de su identidad. Por ejemplo, la identidad mexicana, la identidad de la gran parte de los pueblos de Mesoamérica se basa en el campo, en las formas en que se cultiva, en las formas en que la forma de producir el alimento abona a la comunalidad, abona a la solidaridad. Entonces, pues poco después de la llegada de los españoles se instalan los ingenios azucareros, es decir, producción de caña para hacer azúcar. En Europa estaba la fiebre del azúcar, y esto pues debilitó el sistema social que en América se desarrollaba durante milenios, que era un sistema asociativo de plantas, de un cultivo de maíz, frijol, calabaza, dentro de otros miles de plantas. Es decir, poco a poco fueron quitándole la soberanía alimentaria a México, y entonces el que antes era campesino y que antes podía producir sus productos para comer, ahora dependía de las empresas transnacionales justo para tener un trabajo y que con el poco dinero que le pagaban pues comprar estos productos. Entonces, pues esta conquista epistemológica se sigue dando hasta la fecha. Por ejemplo, hace poquitos años hubo una reforma educativa en donde nos impusieron que la historia de México comienza a partir de la llegada de los españoles. Es decir, en este modo de ver el mundo ya no existen los pueblos originarios. En este modo de ver el mundo solo existe América a partir de la visión europea. Y una forma en que también han tratado de ocultar la identidad de nuestros pueblos es mediante la educación. Por eso hablo un poco de la historia. Por ejemplo, nos enseñan que nuestra filosofía viene de Grecia, que nuestro derecho viene de Roma, que nuestra moral viene del cristianismo, ¿no? Y esto niega totalmente pues todas las formas de pensar que existían por milenios en estos pueblos. Se crea así una desvinculación con el territorio, que es básicamente lo que se pretende. Para nuestros pueblos originarios, el territorio es la base de la subsistencia. Las montañas, los ríos, no solamente son un pedazo de tierra o agua que corre, sino son parte fundamental de la espiritualidad. Digamos, las deidades viven en los montes, viven en los bosques, y por eso
no son vistos como un recurso, sino más bien como un lugar del que vivimos. También se nos enseña mucho, por ejemplo, que un personaje llamado René Descartes nos dice el hombre es la medida de todo, ¿no? Posteriormente, y significa que es el hombre, no la mujer, es el hombre blanco, no de cualquier otro color, es el hombre europeo, no de otro país. Y también en este enunciado dice que el hombre y la naturaleza son dos cosas diferentes. Igual, insisto, para nuestros pueblos, el hombre o la mujer y la naturaleza no están separados, sino que viven en una relación muy íntima de la que dependemos. Y entonces así se fue configurando un poco el país. Estos ingenios azucareros redujeron a la población a la miseria, hasta que en 1910 surge Emiliano Zapata y encabeza la revolución zapatista. Esta revolución pues logra recuperar las tierras, logra una reforma agraria, logra tomar el poder de varias zonas y de autogobernar una gran parte del país durante un buen periodo de tiempo. Y la principal consigna de esta revolución es tierra y libertad, es decir, recuperar estos modos de producción antiguos que estaban en íntima relación con la tierra. Esta reforma agraria logra quitar las tierras a los hacendados y regresárselas a los campesinos. Perdón. Esta revolución logra dividir las tierras en ejidales y comunales. Esta es la gran victoria del zapatismo, es decir, es una lucha específicamente por la tierra, ya que es la base del sustento. ¿Y qué significa? Las tierras ejidales van a ser usadas para sembrar, las tierras comunales van a ser utilizadas para vivir, para construir las casas, etcétera, etcétera. Y esto poco a poco se fue desmantelando. Después de la victoria zapatista hubo un largo proceso, una larga noche de 80 años en nuestro país de una dictadura. Esta revolución logra terminar con una dictadura de más de 80 años y logra justo con esta división de tierras que cualquier proceso de construcción o cualquier cosa que se iba a realizar en las tierras tenía que pasar por un proceso de asamblea. Las asambleas aún existen. La asamblea es, pues, los habitantes de un territorio se juntan en igualdad de condiciones, en igualdad de rango y deciden qué sucede sobre la tierra. Posteriormente a la revolución, todo el priismo ha tratado de desmantelar estas formas organizativas porque principalmente pues, a las grandes industrias pues no les conviene la autonomía de los pueblos. El priismo, su principal acto de gobierno del priismo ha sido la desmantelación del campo y la imposición de la industria. Todo el siglo XX en México se caracteriza por eso. Destruir al campesino, aunque se sigue cultivando, pero digamos que de otros modos, e implantar la industria y la urbanización como único modo para la vida. En los 80s, por ejemplo, es un periodo que se caracteriza porque la privatización de la salud, de los hospitales, de los bancos, todo lo que se logró, o que en un principio era público, se logró privatizar. Por ejemplo, el GATT, que es el GATT, que es de las aduanas, es un tratado que firma México y que lo obliga a que todas las exportaciones e importaciones tienen que pasar por el ojo de Estados Unidos antes de decidir si se puede o no.
En el 92 viene otra reforma, que es la reforma agraria. Esta reforma justo trata de eliminar esta victoria del zapatismo, trata de que ya no existan tierras comunales ni ejidales, sino que ahora las tierras ya pueden ser propiedad privada y por ende pueden ser vendidas y compradas sin necesidad de consultar a la asamblea o a los habitantes de los territorios. En el 92 también se plantea el Tratado de Libre Comercio, que se firma en el 94. Este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pues subordina a México ante las otras dos países, no solo por su capital financiero, sino porque en México un tratado está por encima de la Constitución. Es decir, la Constitución pierde soberanía y este tratado está por encima de ella, mientras que en Estados Unidos y en Canadá es un acuerdo, es decir, su Constitución sigue teniendo vigencia. Esto se ha renovado, ahora se firmó el TMEC más recientemente, que bueno, como que arreglaron los puntos que no les habían quedado. Y digamos que México se caracteriza porque ha firmado muchísimos tratados de comercio exterior, son más de 50 los tratados que se han firmado, y no solo de comercio, sino de derechos humanos, y esto al exterior hace parecer que en México no se violan las leyes, que en México no se mata ni se desaparece, ¿no? Porque precisamente con la firma de tantos tratados de derechos humanos pareciera que esto no pasa. Más recientemente se hace el tratado con la Unión Europea. México, al estar subordinado a Estados Unidos, pues también está subordinado a sus socios comerciales, como es la Unión Europea, específicamente Francia, Alemania, Inglaterra. Y bueno, la Constitución mexicana, que se escribió en 1917, hoy en día ha sido modificada casi en un 85%. Estas modificaciones a las leyes principalmente van en función de dar facilidades a las empresas. Por ejemplo, no tienen que pagar por remediación ambiental, no tienen que pagar por violaciones de derechos y pueden hacer uso del agua que necesiten. Por dar un ejemplo, en el lugar en donde yo vivo, que es Morelos, se está imponiendo un proyecto que es el Plan Integral Morelos, que consta, desde los 90 se está queriendo implantar, consta de 2 termoeléctricas de ciclo abierto, de ciclo combinado, perdón, sí, 2 termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto que mide 160 kilómetros de longitud y que tiene 30 pulgadas de diámetro, es decir, tiene capacidad para transportar 9 millones de litros de gas al día. Atraviesa 60 comunidades campesinas y es muy riesgoso porque este gasoducto se está construyendo al pie del volcán Popocatépetl, que es uno de los volcanes más grandes que tenemos en la región y que está activo y que todo el tiempo está haciendo erupción. Y entonces pues vemos cómo estos tratados son la parte legal, ¿no? Pero pues está la parte ilegal, que es el gran problema. Pues, es decir, con estos tratados no solo se comparten mercancías, sino que también el crimen organizado pues se empieza a hacer internacional. Entonces pues la trata de personas para la explotación sexual, el tráfico de drogas, el tráfico de armas se hace mucho más evidente en el país en los últimos años. Por ejemplo, gran cantidad de las armas que se utilizan para el crimen organizado son alemanas. Y bueno, vemos que con esto México ofrece a los países que instalan sus empresas, ofrece recursos naturales, quiero decir petróleo, gas, principalmente en el Golfo de México, uno de los principales productores.
Ofrece aire, ofrece minería, ofrece oro, plata, cobre, fierro, todo lo que una industria necesita para producir sus productos. En esto de los recursos podría mencionar a Shell, a BP, a BASF. Ofrece agua. Hay que recordar que México tiene montañas muy altas, por lo tal capta grandes cantidades de agua que eran utilizadas por los pueblos, pero que ahora las empresas las están utilizando. Ofrece biodiversidad, una de las biodiversidades más grandes del mundo, y esto atrae mucho a las empresas de medicinas, por ejemplo, no sé, Bayer, Pfizer, Merck. Del agua, en la cuestión del agua podemos mencionar a Bonafont, a Volkswagen, a Audi, a Mercedes, ¿no? que para la producción automotriz es una de las producciones que más necesita agua. Ellos se instalan en el país ofreciendo trabajos a la gente. Sin embargo, sabemos que hoy en día los procesos de construcción son altamente mecanizados, entonces realmente no es que ofrezcan muchísimos trabajos. México también ofrece tierra que, pues, para despojo, ofrece infraestructura, como decía la compañera, hay grandes proyectos carreteros, hay grandes proyectos de comunicación mercantil, tiene salida a los 2 mares y tiene puertos, ¿no? Ofrece también mano de obra, tanto peonaje como mano de obra altamente calificada, y pues ofrece ventajas ambientales, porque muchas empresas de riesgo que llaman no son instaladas en sus países de origen precisamente por los riesgos ambientales que podrían ocasionar, entonces son exportadas hacia otros países como México, y ofrece un mercado interno muy grande. Gran parte de las mercancías que producen las empresas no salen de México, se quedan. Somos 130 millones de personas, entonces hay un mercado interno bastante grande, y pues, la posición geográfica, ¿no? Es decir, tiene conexión con el mercado más importante para mí, que es Estados Unidos, pero también salida hacia Europa, hacia Asia. Y bueno, ante todo esto, pues, que pareciera catastrófico, afortunadamente tenemos personas como Bettina, que gracias a que tenemos una historia pues de rebeldía, de resistencia, de organización, muchos proyectos han podido detenerse, no sin ello pues con mucha sangre de por medio. Sin embargo, en la cosmovisión de nuestros pueblos queremos que está pues las enseñanzas o las maneras en que podríamos organizarnos para no depender de las grandes empresas, para ser más autónomos tanto en las ideas como en los productos que consumimos. Y creo que es necesario que tanto las personas de los países colonizados como las personas de los países colonialistas pues reflexionemos y que tratemos un poco de romper este círculo patriarcal, este círculo racista, este círculo pues de sumisión de un pueblo a otro, ¿no? Gracias.